El viejo orfanato Blackwood estaba en una colina solitaria. Miraba al pueblo de abajo con ventanas vacías y oscuras. La mayoría de la gente pasaba deprisa. Susurraban historias de niños que nunca se fueron. Leo, Mia, Carlos y Sofía eran jóvenes. Estaban llenos del aburrimiento del verano y con ganas de aventura. El orfanato llamaba su curiosidad. Fue un reto, dicho medio en broma una noche calurosa. Un reto para descubrir sus secretos. Leo, el más atrevido, aceptó el reto primero. Mia, siempre más pensativa, sintió un nudo de nervios. Carlos se burló, fingiendo una valentía que no sentía de verdad. Sofía, sensible y callada, tembló a pesar del aire caliente. Planearon su visita para la noche siguiente. El atardecer fue la hora elegida. Juntaron linternas, una palanca oxidada que Carlos encontró y algo de picar. Cada uno sentía una mezcla de emoción y un miedo profundo que no decían. Los jóvenes exploradores caminaban hacia esta historia. Mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos morados y naranja sangre, llegaron a las rejas oxidadas. Orfanato Blackwood apenas se veía en un letrero desgastado. El aire se puso más frío aquí. Un silencio los aplastaba, espeso y pesado. Solo se rompió por el crujido de la reja cuando Leo la empujó. Entrar al terreno lleno de maleza se sintió como entrar a otro mundo. La maleza ahogaba el camino. Árboles muertos arañaban el cielo con ramas como esqueletos. El orfanato se alzaba frente a ellos. Sus paredes de piedra estaban manchadas por el tiempo y la humedad. Muchas ventanas estaban rotas, ojos oscuros mirando sin ver. Mia agarró fuerte su linterna. Hasta la valentía de Carlos pareció encogerse un poco en ese ambiente pesado. La puerta de entrada era enorme, de madera oscura y pesada. Sorprendentemente, estaba sin seguro, o quizás muy podrida para cerrarse. Leo empujó. Se abrió con un chirrido largo y triste. El silencio aquí era diferente. Se sentía vivo, vigilante. Escogieron un pasillo a su izquierda. Parecía extenderse sin fin hacia la oscuridad. El papel de la pared se caía en tiras largas y rotas. Cada paso retumbaba en la quietud. Sus propios sonidos eran extraños aquí. Las tablas del piso crujían bajo su peso. Carlos intentó hacer un chiste, pero su voz sonó débil. Puertas numeradas estaban a un lado del pasillo. Leo probó una. Se abrió despacio. Adentro, el marco de una cama oxidada estaba en el centro. Un solo zapato roto estaba al lado. El aire estaba cargado con tristeza. Mia apuntó su linterna a la pared. Dibujos infantiles estaban bajo una capa de suciedad. Muñequitos de palo agarrados de la mano. Era una mirada triste a vidas que terminaron de golpe. Las sombras parecían moverse justo donde no llegaba la luz. Guiados por una curiosidad media rara, encontraron lo que debió ser el cuarto de juegos. Era un cuarto grande, aunque casi todo el espacio estaba lleno de muebles volteados y escombros. A diferencia de los dormitorios simples, este cuarto tenía restos de color. Murales borrosos de animales y payasos, que ahora se veían feísimos con la poca luz. Un caballito de madera estaba en una esquina, con la pintura saltada y sin un ojo. La luz de Mia cayó sobre unos bloques viejos de madera. Estaban regados por el piso, algunos formando palabras sin sentido, otros solo revueltos. Mientras miraba, creyó ver un bloque temblar un poquito. Solo un movimiento chiquito. Carlos, siempre el que no cree nada, caminó hacia el caballito de madera. «¿Ven? Es solo basura vieja», dijo, con la voz un poco muy alta. Lo empujó un poquito con el pie. El caballo se quedó quieto, pero cuando se dio la vuelta, empezó un crujido suave y lento. Salieron rápido del cuarto de juegos, con la imagen del dibujo grabada en sus mentes. La sensación de que los miraban se hizo más fuerte. Encontraron una escalera, ancha e impresionante, que llevaba a los pisos de arriba. Con duda subieron.
Los escalones crujían de forma tenebrosa. El aire se puso más pesado, más frío. Sentían que iban hacia el origen de la tristeza del orfanato, su corazón oscuro. Arriba, todo era parecido. Más pasillos, más puertas cerradas. Pero una puerta llamaba la atención. Era más grande, de madera más oscura, con una placa de metal opaco con un nombre. Lo que decía estaba borroso, pero se podía leer: Matrona El Aravans, oficina. Un frío que se sentía salía de detrás de la puerta. Este era un lugar de autoridad, de poder y quizás de mucha crueldad. Leo fue a agarrar la manija, pero dudó. Agarrando valor, empujó la puerta. La oficina de la matrona estaba sorprendentemente entera, aunque cubierta con mucho polvo. Un escritorio grande e imponente dominaba el cuarto. De repente, un golpe fuerte abajo rompió el silencio. Sonó como si la puerta de entrada se cerrara de golpe. Se miraron, con los ojos abiertos por el pánico. Carlos fue el primero en reaccionar. «Vámonos de aquí», susurró apurado. Salieron apurados de la oficina de la matrona. Bajaron las escaleras haciendo ruido, sus linternas creando sombras locas que bailaban en las paredes. Llegaron al recibidor. Carlos se lanzó contra la puerta enorme de la entrada. Empujó, luego jaló. No se movía. «Está trancada». «Oh, con seguro», gritó, con la voz quebrada. Todos intentaron, empujando con todas sus fuerzas. La puerta siguió bien cerrada, como sellada por una fuerza invisible. Atrapados. La palabra sonaba en sus mentes. El orfanato enorme y podrido de repente pareció una tumba, y ellos eran sus nuevos ocupantes. Sofía empezó a llorar bajito. «Les dije que no debimos venir», susurró, con lágrimas cayéndole por la cara. Justo en ese momento, un sonido suave se escuchó en el silencio pesado. Un susurro. Parecía venir de las mismas paredes. Una corriente de aire frío pareció jalarlos hacia otra parte del primer piso. Llevaba a una escalera estrecha y empinada, que bajaba en espiral a una oscuridad total. El sótano. Un lugar que sabían por instinto que guardaba secretos más profundos y oscuros. Los susurros se oían menos aquí, reemplazados por un silencio pesado que ahogaba. El aire estaba húmedo, olía a tierra mojada y a algo metálico, como sangre vieja. Leo respiró profundo y empezó a bajar. Los otros lo seguían de cerca. Su miedo se podía sentir. El sótano era un laberinto de cuartos con techos bajos y paredes frías de piedra. Agua goteaba sin parar de tuberías que no se veían. El sonido hacía un eco tenebroso. En un cuarto, sus linternas mostraron cadenas oxidadas pegadas a la pared. En otro, una colección de instrumentos médicos raros y viejos estaba regada en una mesa podrida. Este era un lugar de tortura. De repente, un sonido nuevo cortó el silencio pesado del sótano. Un gemido suave. Estaba cerca. Y sin duda, era el sonido de un niño llorando. El miedo luchaba con una extraña lástima. ¿Podría estar aquí uno de los niños fantasma? Siguiendo el sonido, pasaron por un pasillo estrecho que no habían visto antes. Llevaba a un cuartito escondido, con la puerta un poco abierta. Leo empujó la puerta. El cuarto era chiquito, vacío excepto por un montón de trapos en una esquina. Y acurrucado en esos trapos no había un fantasma. Era un hombre viejo, muy flaco, con el pelo revuelto y enredado, y ojos que parecían perdidos en un miedo constante. Era viejísimo, débil, vestido con pedazos de ropa rota. Los miró, con los ojos llenos de terror, y gimió otra vez. Este no era un niño. Esto fue lo que pasó con el niño especial. Nunca se había ido. Él era la fuente de algunos de los ruidos. La matrona fantasma avanzó. Su figura echaba una furia helada. El hombre viejo, el niño especial que envejeció encerrado, soltó un grito. ¡Corran!, chilló, con una voz sorprendentemente fuerte. Se levantó como pudo,
poniendo su cuerpo débil entre el espíritu furioso y los muchachos asustados. Leo agarró la mano de Mia. Carlos agarró la de Sofía. Se dieron la vuelta y huyeron. Salieron gateando del cuartito escondido. Atravesaron el sótano aterrador. Salieron corriendo de las escaleras del sótano hacia el recibidor principal. Milagrosamente, la puerta de entrada ahora estaba un poquito abierta. Salieron a la noche, sin aliento, con el corazón latiéndoles fuerte. Corrieron del orfanato Blackwood, sin mirar nunca para atrás.